Saludamos al doctor Salim Saidán, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Doctor Saidán, además de la justicia, de la función legislativa, la función social tiene también gravísimos problemas. Allí está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene pendiente la designación de 6 autoridades de control, y esto apenas ha avanzado en tramitología, no con nombramientos, por una pugna política y legal entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha puesto en crisis a la institucionalidad en el país y genera enormes dudas sobre el futuro de las autoridades de control que puedan ser designadas. Quisiéramos con usted analizar lo que ha sucedido en este año y ojalá visualizar mejores perspectivas a futuro. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Gustavo, estimada Rosana. Gracias por la invitación. ¿Sabe que es preocupante lo que está ocurriendo con los 2 consejos al interior del Estado? El Consejo de la Judicatura, por un lado, en cuanto a la justicia, y el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene la potestad nominadora para la designación de autoridades de control y de justicia, ¿no? Entonces, todo termina, digamos, en el interés de los políticos de tomarse órganos de control y de justicia, que ha sido la eterna tónica, digamos, de nuestra historia republicana, ¿no? Y que se ha agudizado en las últimas décadas. Pero lo que vemos es la pugna política de quién tiene más incidencia para designar autoridades afines, ¿sí? En las superintendencias, en las defensorías, en la fiscalía, etcétera, etcétera. Yo creo que el trasfondo o la explicación que uno puede dar de toda esta pugna es que quieren autoridades afines para sus intereses partidistas. Ahora, ¿cuál es la salida? La salida es que haya una renovación de la clase política, ¿no? Porque ya el movimiento, creo, el Partido Social Cristiano, el Partido Izquierda Democrática, y por otro lado también el correísmo, protagonizan estas pugnas vergonzosas que definitivamente se alejan mucho de los intereses ciudadanos. Al ciudadano de a pie no le interesa, pues, que esté una autoridad cercana al Partido Social Cristiano, una autoridad cercana al gobierno, una autoridad cercana al correísmo, al frente de las instituciones. Al ciudadano de a pie le interesa que las autoridades piensen en la gente, sirvan a la gente. Eso es lo que le interesa a la ciudadanía. No le interesan estas pugnas políticas que simplemente los desgastan a ellos, ¿no? A la clase política. Y por eso es que yo creo que lo que va a suceder en febrero del próximo año es una medición de fuerzas, ¿sí? De cara a las elecciones presidenciales que se vienen en unos años, ¿no? Entonces, hay que ponerle mucho ojo a esta elección de autoridades locales, porque sin duda, dependiendo del resultado que se dé en estas elecciones, vamos a tener una proyección para la elección presidencial. Ojalá que estos partidos sean castigados en las urnas, estos partidos y movimientos políticos sean castigados en las urnas, porque definitivamente han protagonizado una vergonzosa pugna de poder. La crisis institucional que vivimos tiene responsables, y yo los menciono con absoluta frontalidad: Partido Social Cristiano, correísmo, el movimiento oficialista, creo, la izquierda democrática, ¿por qué no nombrar también a Pachacuti y al MPD, que a pesar de tener un bajo perfil, también están adhiriéndose a uno de los 2 grupos políticos, ¿no? Pero finalmente, estos partidos y movimientos tradicionales son los que han provocado esta crisis institucional, de la cual esperemos salir en unos años. Ojalá que podamos salir pronto de esta crisis institucional. Usted señala muy bien que hay una eterna pugna en el Ecuador por estos temas. No es una excepción el 2022. Esto siempre sucedió en el país con otras estructuras políticas y con otros actores. Pero ¿hay visos de cambio de alguna manera a futuro o seguiremos en las mismas? Difícil pensar a corto plazo en un cambio, estimado Gustavo. Como usted señala muy bien, son diferentes los actores, pero los mismos partidos, los mismos movimientos. Bueno, tal vez tenemos ahora a este actor emergente, digamos, que es el correísmo, ¿no? Que llegó a tener tanta fuerza política, ¿no? Y que es, digamos, el parteaguas, como dicen los argentinos, me parece. Es el parteaguas
de la política nacional. Nos guste o no nos guste, el señor Correa sigue incidiendo mucho en la política nacional y sin duda es un actor clave en estas pugnas y disputas políticas. Ahora, lo que yo veo es que las organizaciones sociales, ciudadanas, tienen una lenta reacción, ¿no? Y ellos que están mejor organizados podrían de algún modo alertar al ciudadano de cualquier manipulación de los actores políticos, podrían orientar al ciudadano, provocar un voto reflexivo. Ojalá que lleguen a, digamos, a resurgir estas organizaciones sociales que, como usted recordará, fueron debilitadas en la década del correísmo, ¿no? Justamente para que no sean un actor de peso o de contrapeso al poder político. Entonces, seguramente por eso también las debilitaron a las organizaciones sociales. Ojalá que puedan resurgir, puedan volver a empoderarse para que sobre todo entreguen al ciudadano más insumos para tomar mejores decisiones, porque sencillamente lo que tenemos actualmente es a los ciudadanos que caen muchas veces en estas manipulaciones. Mire, es una vergüenza cómo hemos caído tan bajo en la forma de hacer política, ¿no? En la famosa precampaña electoral sin control por parte del CNE. Tenemos a un candidato descuartizándose en Guayaquil, tenemos a un señor recorriendo moteles en Cuenca, tenemos por acá también a un personaje protagonizando partidos de vóley acá en Quito. En las principales ciudades del país, miren esos referentes políticos que tenemos, esos candidatos que están más enfocados en captar votos, protagonizando escándalos, shows en redes sociales, antes que en tratar de construir un plan de ciudad, un plan de país que de algún modo representa una alternativa para el ciudadano. Entonces, yo creo que no hay que caer en esa espectacularización de la política, en esos shows, de redes sociales. Hay que elevar el nivel de la política y por eso insisto en la importancia de las organizaciones sociales. Ellos tienen que exigir más a los candidatos, promover más debates, discusiones entre candidatos, antes que caer solamente en el show de redes sociales, ¿no? Que estamos expectando ya durante varias semanas en el país. Ahora, doctor Saidán, muy buenos días. ¿Considera usted que todas estas pugnas políticas en algún momento podrían encontrar un camino o una salida a través de lo que pueda resolverse en la consulta popular? ¿Cree usted que realmente la consulta popular y estos cambios, por ejemplo, en la reducción de asambleístas o lo que ocurriría con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en caso de que las ciudadanas den su voto afirmativo, podría ser un camino que podría permitir o avanzar en un cambio o no? Yo no veo, estimada Rosana, mucha, digamos, o no veo con mucha esperanza el resultado de la consulta popular. ¿Y sabe qué es lo que me preocupa mucho? Que la ciudadanía se cree una sobreexpectativa, ¿no? Pensando que con el resultado de la consulta popular van a venir mejores días para el país, se van a solucionar los problemas de inseguridad, van a bajar las pugnas políticas, se van a llegar más fácilmente a consensos en la asamblea. No, yo no veo que tenga tanta importancia la consulta para los cambios que necesita el país. Sin duda hay preguntas interesantes. Mire, yo al menos en la mitad de las preguntas voy a votar afirmativamente. En la otra mitad de las preguntas no me resultan, digamos, muy convincentes. Creo que el ciudadano tiene que meditar mucho su voto, pregunta por pregunta, analizarlas y sin caer en la manipulación de los políticos. Porque mire lo que ha protagonizado el correísmo, ¿no? Por ejemplo, esto de impedir, de oponerse a la extradición de ecuatorianos vinculados con narcotráfico, con crimen organizado. Parece que es más digamos, una reacción propia de quien ve amenazado, digamos, su escenario político, ¿no? En este caso, ya hemos visto las personas vinculadas con el correísmo, ¿no?
están muy preocupadas justamente con esta pregunta. Sin embargo, yo creo que la ciudadanía tiene que respaldar esta pregunta porque definitivamente puede ayudarnos a someter a la justicia a quienes, lastimosamente, aquí en el Ecuador, no son puestos a órdenes de los jueces competentes. Hemos visto con mucha preocupación que quedan en impunidad un montón de delitos, actos de corrupción quedan simplemente en investigaciones, no prosperan los procesos penales, no se llegan a condenas o simplemente se ponen a buen recaudo los involucrados sin que exista ningún tipo de persecución penal. Entonces, yo veo, por ejemplo, con mucho optimismo la pregunta relacionada con la extradición. Sí, me parece algo muy positivo que se proponga eso. Y de hecho, yo comparto el criterio de Rafael Ollarte. Rafael Ollarte propone que no solamente puedan ser extraditados quienes estén involucrados en el crimen organizado, sino absolutamente cualquier ecuatoriano pueda ser extraditado. Creo que, a pesar de que viene a ser un reconocimiento de la ineptitud de nuestro aparato judicial, sí ayudaría a que no queden en impunidad, al menos en otros países, personas ecuatorianos que han cometido delitos que deben ser sin duda investigados y perseguidos. Ahora, doctor Saidán, hablando sobre la clase política ecuatoriana, esta sale muy mal en todas las encuestas a lo largo del año. Esto ha sucedido y hay efectos que se están dando por esta baja calidad de la política ecuatoriana que se reflejan en diferentes ámbitos. Se suma a esto la violencia, la delincuencia que ha afectado a la economía ecuatoriana también y a su imagen. Allí están informes como el de City Research que, criticando a la clase política ecuatoriana, señala que hay muy malas previsiones sobre Ecuador, con apenas un 1% de posible crecimiento el próximo año. Esto contrasta con países que tienen también enormes conflictos, el caso de Perú, por ejemplo. Pero Perú sigue con un riesgo país muchísimo más bajo que Ecuador. Acaba un importante banco de inversión, JP Morgan, de calificar a Perú como uno de los países con más bajo riesgo para inversiones en Latinoamérica. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué tenemos que hacer para que se arreglen las cosas? ¿Hace falta quizá una renovación de la clase política? Totalmente, estimado Gustavo. Hace falta una renovación de la clase política y también una concientización de los actores políticos de que la crisis institucional, la inestabilidad política provoca crisis económica y eso nos perjudica a todos, incluyendo a la oposición. Porque ¿qué pasa Afecta a si es todos, que sin los ninguna actores... duda. ¿Perdón, Que Gustavo? afecta a todos, sin ninguna duda, lo que está pasando. Afecta a todos, le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si es que este gobierno fracasa y y no entrega la mesa servida, como es el término que se utiliza, no entrega la mesa servida al próximo gobierno? Los problemas económicos que van a tener que enfrentar los próximos gobernantes van a ser complejos. Entonces, ¿qué mejor que sanear la economía? ¿Qué mejor que, eh, digamos, poner enfoque en la productividad? ¿Qué mejor que reactivarnos económicamente por el bien de todos para que el próximo gobierno no tenga un trabajo tan complejo el momento de asumir, digamos, los problemas que le deja el anterior gobierno? Mire que a Lazo le resultó muy complejo recibir una digamos, en una situación muy complicada el gobierno nacional. Lenín Moreno dejó muchos problemas al gobierno de Lazo, ¿sí? Tardó más de un año en resolverlos. Y lo propio puede suceder también si es que siguen boicoteando la acción gubernamental, porque mire que hay dos factores que provocan esta crisis política. Por un lado, está la improvisación, la inexperiencia de ciertos actores del gobierno, pero por otro lado también el boicot de la oposición. Es un boicot permanente, no lo dejan gobernar. Y eso, insisto, eso justamente va a provocar problemas económicos que va a tener que enfrentar justamente la oposición en caso de que llegue después al poder. Es lo que tienen que entender los políticos. Y además, hay otro tema, estimado Gustavo, yo creo que eh, las autoridades de gobierno tienen que justamente también apoyarse mucho en sus aliados estratégicos. Mire, por ejemplo, Julio José Prado ha hecho un trabajo muy interesante
en el ámbito de la producción, un perfil técnico de Julio José, con buenos resultados, sin duda dignos de reconocimiento, al menos para los ciudadanos, ¿no? Con una, digamos, apertura comercial que de algún modo nos puede ayudar a abrir mercados en otros países, que pueden ayudar a posicionar nuestros productos en otros mercados. Puede ser beneficioso para el país, pero yo creo que sin duda, hay que también atender las demandas de los actores sociales. Miren, por ejemplo, ahí un déficit de este gobierno es que no se comunica mucho con la gente, sobre todo con los sectores populares. Cuando se negocian, por ejemplo, estos acuerdos comerciales, no hay que olvidarnos de los pequeños agricultores, de quienes producen ciertos insumos agrícolas, por ejemplo, que pueden necesitar más apoyo del gobierno para poder ser más competitivos. Entonces, ahí está la clave, en que el gobierno mantenga justamente esa política de apertura hacia otros mercados, pero también tenga más contacto, más cercanía con la gente, que es lo que le hace falta. Creo que le hace falta conectarse más con la gente. Doctor Saidán, así como se requiere una renovación de la clase política, un cambio, también debería trasladarse esto a la justicia. Se necesita una renovación también en el ámbito judicial de nuestro país, tal vez cambios en la estructura de la administración de justicia y cómo, en este caso, avanzar en nuevos y mejores procesos de evaluación. Sí, así es, efectivamente. Sabe que una función del Estado que está en una situación crítica es la función judicial y particularmente los órganos jurisdiccionales, pero los órganos jurisdiccionales finalmente son nombrados ¿por quiénes? Por el Consejo de la Judicatura. Entonces ahí está el problema, en el Consejo de la Judicatura. Por eso comenzaba la entrevista diciendo que la disputa por los dos consejos es justamente lo que ha sido la tónica en los últimos años, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura han querido ser tomados por los políticos, ¿sí? Y eso no podemos permitir los ciudadanos. Por eso es que es clave designar a mejores vocales del Consejo de la Judicatura, que no respondan a intereses partidistas, que hayan tenido trayectoria, formación, experiencia en el ámbito judicial. Mire, yo veo mejor, digamos, la conformación de la terna por parte de la Corte Nacional de Justicia, de esta segunda terna, porque bueno, si bien habría sido bueno que busquen actores externos, al menos, bueno, son jueces de la Corte Nacional que no han protagonizado escándalos de corrupción, ¿no? Entonces yo veo ahí algo rescatable, con un perfil, digamos, de experiencia en el ámbito judicial. Se ha escogido a los candidatos a presidir el Consejo de la Judicatura. Esperemos que ellos contribuyan a que se modernice la justicia, se depure la justicia, porque es increíble ver la cantidad de jueces que se prestan para conceder habeas corpus, acciones de protección al crimen organizado y a ciertos políticos, ¿no? Que utilizan a la justicia justamente como un instrumento para resolver sus pugnas. Entonces, o para lograr impunidad. Entonces, sí, creo que es muy importante enfocarnos en el Consejo de la Judicatura, estimada Rosana. Yo creo que debería modificarse la forma de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, para que no sea simplemente el reparto de espacios de poder entre órganos de la función judicial, sino que sea un concurso abierto el Consejo de la integración del Consejo de la Judicatura, para que cualquier ciudadano con formación y experiencia en el ámbito judicial pueda participar en un concurso y pueda integrar el Consejo de la Judicatura. Mire que yo tuve hace poco, hace un par de meses creo que fue, justamente ese ofrecimiento de si quería integrar la terna para el Consejo de la Judicatura. Mi respuesta fue un no, sencillamente porque no existen las condiciones para trabajar con otros vocales en la transformación de la justicia. Mire, usted tenía vocales que presionaban a los jueces, se filtraron audios, grabaciones de algunos jueces que eran presionados por vocales del Consejo de la Judicatura. Con esos vocales se puede trabajar y se puede lograr la transformación de la justicia difícilmente. Entonces, ojalá que el próximo Consejo de la Judicatura
cuando llegue a renovarse, pueda estar a la altura de las circunstancias, porque es un órgano clave en la depuración de la justicia que tanto se necesita. Tenemos fiscales, defensores públicos, jueces contaminados con actos de corrupción, que no demuestran probidad, no demuestran conocimiento y menos ética en el quehacer jurisdiccional. Entonces, el Consejo de la Judicatura es clave porque nombra jueces, sanciona jueces, y ahora va a ser también clave, ¿sabe qué órgano, Rosana? Posiblemente el Consejo Fiscal. Si se aprueba la pregunta de la creación del Consejo Fiscal, a mí me parece una pregunta interesante. Yo al menos me inclino a votar afirmativamente en esa pregunta. El Consejo Fiscal, para que el Consejo Fiscal sea el que finalmente incida más en el nombramiento y sanción de fiscales, y ya no el Consejo de la Judicatura. Con respecto al comentario suyo sobre Juan José Prado, quisiera pasar la opinión de nuestros oyentes. En este caso viene de la Cámara de Industrias de Cuenca. Reconoce una gestión comercial positiva de Juan José Prado, pero señala la Cámara que ha habido cero de avance en la agenda de competitividad y ninguna interacción con la industria. Claro, muy importante la reflexión de un actor clave también en el ámbito de la productividad, ¿no? Las cámaras, los gremios, sin duda son actores muy importantes que deben ser tenidos en cuenta justamente en estos procesos de negociación de acuerdos comerciales, ¿no? Qué pena lo que señala justamente este actor clave como es la Cámara de Industrias en Cuenca, porque sin duda, insisto, el gobierno nacional tiene que tender puentes con todos los actores involucrados, ¿sí? Mire aquí, por ejemplo, nadie duda de la capacidad de Julio José Prado, pero miren, la parte política es importante también. El sentar en las mesas de diálogo justamente a los actores productivos para que justamente se puedan conciliar los intereses de todos los actores y se pueda llegar a negociar en otro país, ¿sí? Digamos, con un buen criterio, ¿no? Porque miren, justamente la inclusión de ciertos productos en los acuerdos comerciales puede finalmente, digamos, terminar afectando a ciertos actores a nivel nacional. Entonces, sí es muy importante que sea más inclusiva, digamos, este proceso. Este proceso tiene que ser mucho más inclusivo y sin duda tienen que ser mucho más receptivos con las demandas de las cámaras, de los gremios de la producción. Hay un llamado al gobierno nacional para que refuerce un poquito digamos, ese frente que tiene que cuidar mucho el que no existan actores excluidos y el que también se cumpla con la palabra, porque si finalmente se ofrece una agenda y no se implementa, ahí está la reacción comprensible de parte de uno de los actores claves, ¿no? ¿Cómo vio, doctor Saidán, usted el viaje de Guillermo Lasso a los Estados Unidos? Fue muy bien recibido allí, estuvo en entornos amigables, esto le alentó incluso a enviar un globo de ensayo sobre una posible reelección. Me parece positiva cualquier tipo de acercamiento a las grandes potencias mundiales, a los grandes líderes mundiales, sin duda es positivo para el país, ¿sí? Siempre y cuando no implique sometimiento, subordinación a los intereses de las grandes potencias mundiales, ¿no? A mí me parece que el presidente ha tenido una política exterior asertiva, la verdad. Sí, creo que Juan Carlos Holguín ha hecho un trabajo importante. El no cerrarnos, por ejemplo, a ninguna potencia mundial, al no entablar relaciones comerciales con carga ideológica, ha hecho que tengamos relaciones con China, con Estados Unidos, y tengamos como socios estratégicos de estas grandes potencias mundiales. Qué bien, si eso es provechoso para el país, pues bienvenida digamos, esa relación cercana que se puede tener con dos de nuestros principales socios comerciales. Sin duda eso es positivo. Ahora, insisto, siempre y cuando no implique concesiones a nivel de soberanía, ¿sí? Que nosotros sigamos tomando nuestras propias decisiones sin subordinarnos, sin
condicionamientos por parte de potencias extranjeras, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante, que poner las cosas claras. Espero que así lo haya hecho el presidente de la República, que, que, que mantenga esta relación cercana con Estados Unidos. Me parece muy positivo, ¿sí? Muy, muy positivo. Ellos pueden cooperar mucho en el combate al crimen organizado. Sin duda es un aliado clave. La experiencia, la tecnología que tiene Israel, Estados Unidos, justamente para el combate al crimen organizado, es algo que tiene que justamente ser aprovechado por el gobierno nacional. Necesitamos ese apoyo externo, sin duda, pero que ese apoyo externo, insisto, no se convierta en, digamos, muchas concesiones desde el punto de vista de la soberanía, es lo importante. Por eso es que hay que lograr un equilibrio importante. Sin duda, el pragmatismo demostrado por el presidente de la República y su canciller, a mí al menos me da tranquilidad. Sin embargo, insisto en la importancia de nosotros mantener la soberanía, digamos, una política soberana en el ámbito económico, una política soberana en el ámbito de la seguridad, para que no existan intromisiones en algún momento, en alguna coyuntura que pueda enfrentar al país. Si no le entendemos mal, doctor Saidán, usted ha exteriorizado su poca fe en que la consulta popular pueda generar un cambio positivo y sobre todo relevante para el país, pero ¿cómo le ve a la consulta popular en lo que muchos temen de que se convertirá en una encuesta para el gobierno? En eso se ha convertido lastimosamente a lo largo de la historia, ¿no? Algunos presidentes han sido castigados justamente con un no precisamente por la reflexión ciudadana en torno a las preguntas, sino porque sencillamente esto viene a ser un momento en el que el presidente puede resultar debilitado o fortalecido. Y yo creo que el presidente de la República, lastimosamente, antes que preocuparse por las necesidades ciudadanas, se ha enfocado justamente en qué le puede dar más réditos políticos para terminar mejor su periodo, ¿no? Tiene buenos números sin duda, pero hay que preguntarnos, ¿qué va a pasar cuando la gente vea que las cosas siguen igual después de la consulta? Yo no veo que ninguna pregunta sea gravitante en el futuro del país. El tema de la extradición, insisto, yo lo veo con bastante optimismo de que pueden, digamos, de algún modo lograrse un combate de mejor manera al crimen organizado. Pero las demás preguntas a mí me parece que representan una gran oportunidad desperdiciada por parte del gobierno. Se podrían haber preguntado cosas que representen reformas institucionales profundas, ¿sí? Reformas institucionales profundas. Insisto, mire el tamaño de la Asamblea, ¿sí? El tamaño de la Asamblea. La ciencia política confirma que en función del censo de la población, del último censo de la población, se tiene que determinar el tamaño de las asambleas, de los congresos en los distintos países, ¿sí? En este caso tenía que aumentar el número de asambleístas desde el punto de vista técnico, ¿sí? ¿Cómo mejoramos la calidad de la representación? Reduciendo el número de asambleístas. Yo creo que esa no era la solución. ¿Sabe qué podía haberse revisado de algún modo o propuesto? Los requisitos para ser asambleístas, ¿sí? Los requisitos para ser asambleísta. No es posible que solamente con la mayoría de edad, con la nacionalidad y con el goce de los derechos políticos sea más que suficiente para integrar un órgano tan importante como la Asamblea Nacional. Yo creo que los requisitos deberían ser más exigentes. Y eso podía haber sido una de las salidas para mejorar la calidad de la representación, mejorar el perfil de nuestros asambleístas. La disminución del número de asambleístas no creo que represente algo, digamos, que cambie mucho la forma como ha procedido la Asamblea. Muchos dicen, es que lo que pasa es que va a tener un impacto presupuestario importante. No es significativo el ahorro en el presupuesto con la reducción de 137 a 100, 110 asambleístas. Lo que creo que está provocando tantos problemas en el legislativo es el perfil de nuestros asambleístas. Es gente impreparada, que no sabe legislar, no sabe fiscalizar. Creo que la reforma más importante que tenía que haber
propuesto el Ejecutivo es una reforma electoral profunda, y no esta serie de preguntas que no creo que van a mejorar el sistema electoral y el sistema de representación en la Asamblea Nacional. ¿Qué decir, doctor Saidán, sobre la madurez o inmadurez del electorado ecuatoriano, sobre la importancia de estas elecciones 2023? Ya se observan en algunos sondeos, encuestas, ciertas manifestaciones de que las grandes masas se ven afectadas, inclinadas por el populismo, la demagogia, la ligereza del TikTok antes que el fondo de las propuestas. ¿Tendrán nuevamente un importante peso político estos esquemas en las próximas elecciones? Sí, sin duda. Hay un deterioro en el nivel que se ha demostrado en las campañas electorales justamente por estos asesores, consultores políticos que son más recursivos, entre comillas. Claro, y los recursos que utilizan justamente son las redes sociales, estas redes en donde hay un gran flujo, digamos, de gente que de algún modo le permite llegar mejor al candidato y comunicarse con su elector. Pero yo creo que se puede ser creativo y a la vez responsable. Comunicar ideas, pues propuestas, ¿sí? Está bien que sean recursivos los candidatos y que los consultores políticos así les aconsejen, pero que no se queden solamente en las formas, sino también le complemente con el fondo. Que esas propuestas lleguen al elector para que el ciudadano pueda votar en base a los planes de ciudad, a los planes de las provincias que tienen que ser puestos en consideración del elector, insisto, de manera creativa. Nadie discute que tal vez de estos tiempos tecnológicos hagan necesario que justamente los candidatos se comuniquen con la gente también en estas redes sociales y en medios de comunicación alternativos. Sin embargo, no olviden, políticos, que tenemos que saber con qué equipos llegan, qué propuestas van a hacer, si demuestran conocimiento justamente de la realidad de sus municipios, de las prefecturas donde quieren ustedes justamente llegar, si conocen realmente el presupuesto que manejan, conocen los problemas de la gente. Eso es lo que tienen que hacer los políticos: comunicarse con la gente, conocer las instituciones donde pretenden llegar, para demostrar primero que están preparados para llegar al cargo, que conocen la realidad de sus ciudades, de sus provincias, y finalmente que cuentan con el equipo suficiente para poder ejecutar un plan de gobierno que no tiene que estar lleno de propuestas demagógicas. Porque mire, un problema muy típico en estas elecciones locales es que terminan ofreciendo de todo, inclusive cuestiones de competencia del gobierno central. Y también otro problema es que el Consejo Nacional Electoral termina siendo un órgano contemplativo que no hace control electoral. Entonces, un llamado a los vocales, a los consejeros del CNE, para que hagan efectivo el control electoral y sancionen a los candidatos que incurren en infracciones electorales, para que justamente se sienten buenos precedentes y no se repliquen estas malas conductas entre los candidatos. Ojalá que tengamos una campaña de ideas, ¿sí? De ideas, y no solamente una promoción de candidatos, de candidatos a través de, digamos, publicaciones vacías, sin contenido, que es lo que menos queremos los ciudadanos. Terminamos, doctor Saidán, con un tema concreto de actualidad que tiene que definirse en estos días. ¿Qué cree usted va a suceder con el nombramiento del superintendente de bancos? Y mirando un poco más hacia el futuro, esto que miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dicen que es ya un proceso irreversible, el nombramiento de Contralor General del Estado. Mire, Gustavo, que yo veo que el gobierno nacional se ha puesto en una posición muy intransigente en cuanto al asilo de María de los Ángeles Duarte, concedido ya por el gobierno argentino, y que ha derivado en la negativa del salvoconducto por parte del gobierno nacional. Yo creo que esa crisis se va a destrabar con alguna negociación política, ¿sí? Yo tengo la sospecha de que ese tema va a ser objeto de una negociación justamente para facilitar el nombramiento de ciertas autoridades de control y de justicia.
Y yo creo que el gobierno nacional, aunque no lo admite, ha entrado en negociaciones con el correísmo y con el Partido Social Cristiano. Se ha visto en la necesidad, entre comillas, yo creo que no era necesario que llegue a este tipo de acuerdos, pero yo tengo la sospecha de que en las negociaciones entre el tema de Duarte, el nombramiento de Contralor, el nombramiento o la posesión del superintendente, que ustedes ya vieron, ha sido postergada sin explicación por parte de la Asamblea Nacional, porque nos guste o no, es una autoridad ya nombrada por el Consejo de Participación que necesitaba ser solamente posesionada en la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que se viene ya la posesión del superintendente de bancos, lo más seguro, en los próximos días. Se vendrá también el nombramiento ya de Contralor, esperemos, pero yo creo lo lamentable es que lo más seguro es que sea producto de una negociación política, del típico reparto. Eso se puede destrabar solamente con esta negociación política, lastimosamente, y hemos visto que no avanzó el concurso de Contralor y puede avanzar ahora si es que llegaron efectivamente a un acuerdo el gobierno, el socialcristianismo y el correísmo, lastimosamente, y puede ser que ya tengamos al fin un Contralor titular después de tantos años de subrogantes y encargados en una institución tan importante como la Contraloría. Ya conoce usted, Gustavo, que la historia de este país es quién se toma la fiscalía, quién se toma las cortes, ¿sí? Quién se toma las superintendencias, la fiscalía, ¿no? Y en este caso yo creo que seguramente los asesores del entorno del presidente de la República le habrán aconsejado que no le queda más que llegar a acuerdos con el correísmo y el Partido Social Cristiano para que dejen de trabar todo, dejen de boicotear la gestión gubernamental y de algún modo el gobierno pueda tener autoridades cercanas. No debería ser así, pero yo sospecho que también lo es, que en el reparto de instituciones seguramente entrará el gobierno nacional. Mire lo que, solamente le pongo un ejemplo, Gustavo. El Consejo de Participación Ciudadana, ¿en manos de quién está? De Hernán Ulloa. Hernán Ulloa cercano al oficialismo, ¿sí? Un abogado que aparentemente no tenía vínculos políticos, después se recordó que había sido candidato por el movimiento Creo, se lo nota muy cercano al gobierno nacional. Entonces el Consejo de Participación Ciudadana tiene una mayoría oficialista que sin duda va a velar por los intereses del gobierno, cuando en teoría nos vendieron la idea de que iban a abogar por los intereses ciudadanos. Ya pensar ingenuamente que el Consejo de Participación Ciudadana va a velar porque se den concursos transparentes, limpios, y se designen a los mejores como autoridades, ya es un acto de ingenuidad, ¿no? Pero bueno, al menos esperemos que la crisis institucional se destrabe con acuerdos políticos por parte de estos actores que simplemente no han podido llegar a acuerdos, justamente porque han protagonizado unas vergonzosas pugnas de poder en que han involucrado a la justicia. Porque mire, ahora ya ni siquiera las pugnas se dirimen en las urnas, sino en las cortes. Tiene acciones de protección, habeas corpus, medidas cautelares que son utilizadas ahora para beneficio de los políticos antes que para beneficio de los ciudadanos. Pues para que no lleguen a estas pugnas dirimidas por las cortes, esperemos que al menos puedan llegar a acuerdos políticos estos tres actores claves, como son el presidente, el señor Nebot y el señor Correa, que, como ustedes saben, han protagonizado una vergonzosa pugna de poder. Espero que puedan llegar a acuerdos, al menos en un pacto de permitamos que concluyan los procesos de selección de autoridades que están pendientes, que eso sea parte de los acuerdos, permitir que concluyan los procesos de selección de autoridades, que es lo que esperan los ciudadanos. Bien. Gracias, doctor Saidán, por habernos acompañado. Gracias también a ustedes, estimado Gustavo y estimada Rosana. Gracias por la invitación. El doctor Salim Saidán es constitucionalista, catedrático de la Universidad Católica del Ecuador. Son las 8 horas.